Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Melissa Valdivia Salazar y el día de hoy agradezco la oportunidad que me otorga el Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Santa María y la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho de la misma Casa de Estudios. En ese sentido, en el breve espacio que se me otorga, vamos a hablar el día de hoy sobre el Acuerdo de Escazú, en la medida que el tratado ha sido materia de debate en los últimos días. Bien, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es el acuerdo regional en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental para América Latina y el Caribe. Y toma este nombre porque fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del año 2018. Y se preguntarán, ¿cuál es el contenido del tratado? Básicamente, el objetivo de este tratado es proteger y garantizar tres derechos. El acceso a la información ambiental, 1. 2. El acceso a la participación en las decisiones ambientales. Y 3. El acceso a la justicia en materia ambiental, así como también fortalecer la cooperación entre estados y fortalecer las capacidades para garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente saludable y al desarrollo sostenible. ¿Y por qué es importante este acuerdo? En primer lugar, porque es el primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe en materia ambiental. En segundo lugar, es el primer tratado internacional que aborda la protección de los defensores de derechos humanos ambientales. Y en tercer lugar, es importante hablar sobre su ratificación porque de los 33 países de América Latina y el Caribe, 22 países, incluyendo el Perú, ya lo firmaron. Sin embargo, solo 9 países lo han ratificado. Se requiere que 11 países ratifiquen el tratado para que éste entre en vigor. Básicamente, sus principales beneficiarios son todas las personas de la región, en especial las personas más vulnerables, los grupos en situación de vulnerabilidad. Y lo que se busca es que toda persona tenga acceso a la información de manera oportuna y de manera eficaz. Por otro lado, se busca que las personas puedan participar en los asuntos ambientales en torno a su entorno y que puedan afectar su vida. Y por último, que puedan acceder a la justicia ambiental cuando estos derechos han sido vulnerados. Y en ese sentido, en el tratado se reconoce este derecho de todas las personas y por otro lado se dan medidas para facilitar su ejercicio y se garantizan ciertos mecanismos para garantizar su cumplimiento. En palabras del secretario de Naciones Unidas, es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. Y ello es importante porque, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 67% de los conflictos en nuestro país tienen naturaleza socioambiental. Entonces, si es que este tratado es una gran posibilidad y una gran herramienta para reducir la conflictividad de nuestro país, pues es necesario iniciar el debate cuanto antes. Por otro lado, no puede haber crecimiento económico a expensas del medio ambiente y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible. Esto es importante porque precisamente se habla sobre el derecho al desarrollo sostenible y que éste no sea en desmedro de las propias comunidades, ni de los recursos naturales, ni de los derechos medioambientales. Y también es importante considerar la trascendencia de la ratificación porque Perú ciertamente ha sido un miembro activo en la mesa directiva de las negociaciones del tratado. Tal es así que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio del Ambiente han participado de estas negociaciones desde el año 2012 hasta el año 2018. Entonces, y de hecho el tratado ya fue firmado por Perú. Pretender salirse del tratado o dar un paso atrás
pues solo denotaría la poca seriedad de las relaciones diplomáticas para el Perú. Pese a los beneficios del tratado, hay ciertos sectores que se oponen a su ratificación. Básicamente son la CONFIEP, personas vinculadas al empresariado y a grandes intereses políticos, y un sector de la academia que viene vertiendo argumentos falsos que a continuación analizaremos y expondremos. En primer lugar, se preguntan, ¿cuál es el beneficio para el Perú y qué gana? El Perú gana mucho y el beneficio es directo para toda persona sujeta a su jurisdicción. Como hemos ya advertido, el tratado protege y garantiza los derechos de acceso, el acceso a la información, acceso a la participación pública en decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental, considerando que el Perú es un país con los más altos grados o niveles de conflictividad. Precisamente por la alegada vulneración a estos derechos, es importante tomar en cuenta que la ratificación podría constituir un paso enorme para la reducción de esta conflictividad. En segundo lugar, se dice que compromete el desarrollo porque varios proyectos extractivos podrían estar en riesgo con la ratificación. Y eso no hace más que evidenciar un reconocimiento explícito que existen proyectos que no estarían respetando la normatividad ambiental nacional, y dos, que el Estado peruano está incumpliendo algunas obligaciones internacionales en materia ambiental por tolerar y no supervisar adecuadamente estos incumplimientos a la normativa. Y en ese sentido urge reflexionar sobre esta armonización entre el desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente y el desarrollo de la comunidad, puesto que el acuerdo fortalece la regulación ambiental de las empresas para recibir solo inversión sostenible y evitar los conflictos sociales. En tercer lugar, se dice que implica una cesión de soberanía. Y ello no es así, porque cuando se firma un tratado internacional, ciertamente en todo tratado internacional existe en cierta medida una cesión de soberanía, pero a cambio existe un beneficio. Como ya hemos explicado, existe un gran beneficio en caso se ratifique el tratado. Y esto es para garantizar un máximo estándar de protección, de garantía de los derechos para las personas sometidas a la jurisdicción del Estado peruano. También es importante recordar los principios de subsidiariedad y complementariedad, ya que un mecanismo internacional no reemplaza de ninguna manera la legislación doméstica ni las competencias y facultades que pueda tener el Estado en pleno ejercicio de su soberanía. Ello no es así, sino que en caso de falencias viene a complementar y recién intervenir. Es por ello que no merma la soberanía nacional de ninguna manera, sino fortalece el enfoque de derechos humanos, de las normas internas y obligaciones internacionales que el Estado peruano ya tiene en materia ambiental. En cuarto lugar, se dice que se generaría una desnacionalización de los asuntos ambientales, y ello no es así. En primer lugar, porque lo que existe es una complementariedad, fortalecimiento y máximo umbral de protección. Y por otro lado, si esto fuera así y todo tratado internacional, en especial en materia de derechos humanos, pues desnacionalizara al país, pues no se habría ratificado ninguno. Todo lo que hemos aprendido sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pues sería falso, el multilateralismo no existiría. Y habría que denunciar todos los tratados de derechos humanos que contengan mecanismos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, peticiones individuales, etc., lo cual es sumamente falaz. En quinto lugar, se dice que el Perú ya tiene una legislación ambiental fuerte, que ya tiene a la UEFA, el Ministerio del Ambiente, fiscalías, juzgados, y que el Perú es eficiente en el manejo de asuntos ambientales, por ello la ratificación no es necesaria. Pues precisamente si es que se dice que el Perú es cuasi perfecto en el manejo de los asuntos ambientales, no se explica el temor y el reparo a ratificar un tratado que lo único que hace es ampliar este umbral de protección en beneficio de los ciudadanos. Nos olvidamos que es un mecanismo subsidiario y complementario, como ya se explicó,
Y por otro lado, ¿no será que nuestra legislación y nuestra institucionalidad en materia ambiental todavía es muy incipiente aún y se tiene miedo a que a través de un mecanismo internacional se evidencien dichos fallos, cuando en realidad lo que se quiere es fortalecer las capacidades del Estado para garantizar estos derechos? Pues todo apunta a que sí. Y de hecho, existen muchísimas críticas al manejo de asuntos ambientales en nuestro país. Se dice que la OEF es muy centralizada, que no recibe suficientes recursos, que de hecho las empresas extractivas prevén dentro de sus gastos las multas que van a pagar OEFA dentro de sus propios procesos operativos, es decir, no les importa o no les afecta mucho. Tenemos únicamente 5 juzgados en materia ambiental, las fiscalías no cuentan con los recursos para el ejercicio de su trabajo, etc. Entonces, este compromiso político que puede asumirse con la ratificación puede ayudar a mejorar a las políticas públicas, a las instituciones y a la legislación ya vigente. En sexto lugar, se dice que los asuntos sociales que involucran algunos temas del tratado no tienen nada que ver con los derechos ambientales y que esta es una suerte de trampa porque hay una amalgama entre problemas sociales y asuntos ambientales. Básicamente, los asuntos sociales no son excluyentes de los derechos fundamentales, mucho menos de los derechos ambientales. De hecho, existe lo que nosotros denominamos como DESCA en una misma categoría: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ya negar ello, esta intrínseca relación, pues es negar fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 2317, enfatiza esta vinculación. Bien, como séptimo argumento se dice que ratificar esta nueva ley internacional no va a mejorar la situación en materia de derechos ambientales en el Perú. Y esto es en parte cierto porque la legislación, ya sea nacional o aquella contenida en tratados internacionales, no mejora per se la situación, pero si es que ella positiviza derechos y viene acompañada de mecanismos para garantizar su cumplimiento, pues sí genera un gran impacto y genera un gran cambio. Asimismo, cabe la pena recordar que hay derechos que por primera vez se reconocen en un tratado, como es la protección a los derechos humanos de los defensores ambientales, especialmente en zonas muy peligrosas, como la Amazonía peruana, por ejemplo, donde hay una proliferación de tala indiscriminada, de minería ilegal, etc. Como octava razón, se dice que la consulta previa ya garantiza los derechos de acceso a la información y participación en los asuntos ambientales y que el pueblo ya otorga su aquiescencia. Pues déjenme decirles que la consulta previa es uno de los peores mecanismos que peor funcionan en nuestro país, porque uno no otorga el derecho de veto, es decir, si es que la población dice que no, el proyecto igual se puede ejecutar. Por otro lado, no se aplica en todos los casos, solamente se aplica para casos de pueblos originarios y pueblos indígenas. En ese sentido, no, el pueblo no da la aquiescencia y no garantiza su participación efectiva en asuntos y toma de decisiones ambientales. Por otro lado, se dice que hay grupos radicales detrás y en los organismos internacionales proliferan izquierdistas ideologizados y volveremos a un ecologismo primitivo. Creo que este fundamento no merece ni siquiera ser comentado, por obvias razones. Sin embargo, es el típico argumento ad hominem que trata de descalificar a la persona en vez de descalificar el argumento. Y básicamente a quienes no comparten su posición. Y esto es la criminalización de los derechos humanos bajo el típico argumento de la ideologización política. Y ello, sinceramente, no es tolerable en un Estado de Derecho. Por otro lado, se dice que se busca la imposición, lo cual es sumamente falso, porque déjenme leerles el artículo 13 del Acuerdo de Escazú. Se dice que cada parte, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales,
se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente acuerdo, de acuerdo a sus posibilidades y a sus prioridades. Entonces, no hay ninguna imposición. Luego se dice que la ratificación de Escazú no es un asunto urgente y que luego se verá. Ello no es así, porque el acuerdo tiene para ser ratificado y está abierto a la firma únicamente hasta el 26 de septiembre del año 2020, de este año. Nos quedan menos de 2 meses. Y por último, se dice que se busca judicializar todos los asuntos ambientales en La Haya, lo cual es sumamente falso, porque la propia Corte Internacional de Justicia reconoce esta suerte de subsidiariedad y de hecho sostiene que los recursos locales deben ser agotados antes que se active cualquier mecanismo internacional o cualquier procedimiento internacional. Además, porque solo los estados pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia en caso haya alguna controversia. Y de hecho, el Tratado de Escazú establece que primero, si es que existe alguna controversia entre los estados, se deberán agotar mecanismos como la negociación y otros mecanismos de resolución de conflictos. Y si no se puede hacer ello, se puede optar por acudir a la Corte Internacional de Justicia o al arbitraje. Finalmente, me gustaría hacer una invocación para la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú. Solo nos quedan 2 meses para lograr este propósito y el proyecto de resolución legislativa tiene que ser debatido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ser aprobado por el Pleno para recién ser remitido al Ejecutivo para concluir con su ratificación. Entonces tenemos un gran reto por delante, por lo que hay que comprometer a nuestras autoridades para lograr este propósito. En segundo lugar, me gustaría exhortarlos a rechazar todo argumento de autoridad, no porque una persona lo diga, porque una organización lo diga, porque una autoridad lo diga, un argumento es cierto, valedero, legítimo. Y por último, me gustaría recordarles que los asuntos de derechos humanos no son asuntos sujetos a la opinión de las mayorías. Por tanto, los involucro a educarse en materia de derechos humanos y a comprometerse con esta causa. Muchas gracias.